Realmente, amigos, estoy impresionado por el gran desarrollo de la inteligencia artificial y el surgimiento también de herramientas tan potentes como las que yo les voy a presentar ahora. Quizás llegaste a este video por la miniatura que decía que puedes hacer un podcast con inteligencia artificial, ¿cierto? Pero quizás no te imaginas lo que yo te voy a mostrar ahora. Cuando yo lo escuché y cuando lo hice también, porque lo puedes hacer, lo puedes probar, por ahora me parece que la herramienta es gratuita, una herramienta que se llama Notebook LM de Google. Yo quedé realmente impresionado. ¿Ya? Impresionado porque no solamente la capacidad que tiene de tú subirle un archivo o un texto o un documento y con base a ese documento te hace un podcast completo y dialogando dos personas. Realmente me impactó. Así que vamos a ver el ejemplo. Primero yo les voy a mostrar un video que también yo lo edité, por cierto, ¿ya? Y yo le subí un archivo, un artículo que había escrito hace algún tiempo en esta plataforma y le solicité que me hiciera el podcast. En, en, en 4 minutos, 5 minutos me lo hizo completo y lo comencé a escuchar y realmente me asombró. Obviamente está en inglés, sin embargo yo después les voy a enseñar cómo esto traducirlo al español. No obstante, cuando nosotros lo escuchamos en inglés es realmente impactante. No sé qué van a opinar ustedes, pero les voy a mostrar primero la versión que yo hice con video para que sea un poquito más dinámico, la original, digamos, en inglés, y después yo lo traduje en Eleven Labs, y les voy a mostrar ambos. Lo más impresionante de todo es que logró captar en este podcast los elementos esenciales de mi artículo. Así que vamos a ir. All right, everybody, get ready for a deep dive into something pretty unique. Today, we're talking Chilean education. That's right. You sent over a fascinating academic article. Yes, And we're going to dig in and unearth the good stuff. absolutely. And I have to admit, when I first saw Chilean education, I was like, Fíjense que este es el video y no sé cómo se le escuchará a ustedes, pero a mí no se me escucha absolutamente nada de robótico. Hay dos personas que son IA, es decir, esto es la inteligencia artificial, eso es lo más impactante, que dialogan entre sí. No dos inteligencias artificiales, por cierto, sino que son dos voces de la misma inteligencia artificial, que esta herramienta está impulsada por el modelo de lenguaje Gemini 1.5 Pro, ¿verdad? Pero fíjense acá yo le puse los subtítulos e hice un video, pero fíjense el nivel de interacción que existe entre ambas voces. Me llama mucho la atención. Okay. This is niche. Yeah. But wow, this article is full of surprises. It really is. That had me thinking about education in a whole new way. Yeah. For example, let's talk about traditional education. Yeah. What does that even mean, really? Right. It's not as simple as it sounds. It's not. It's really not. No. The article points out that traditional is kind of a moving target, you know? It's very contextual, it's tied to a specific time and place. Yeah. Yeah, like how my grandma used to say her marinara sauce was the traditional recipe. But you just Bien, como se fijan, los subtítulos no me quedaron tan bien, pero yo quiero que se fijen en esto. ¿Ya? Yo hice aquí, me hice un podcast de 10 minutos, un poquito de 10 minutos aproximadamente. Yo traduje solamente 2 minutos para mostrar este diálogo que existe, que es muy, muy natural. know she tweaked it from her own grandmother's version. Exactly. Right. And the article brings in this historian, Koselleck. Are you familiar with Koselleck? I'm not, but fill us in. He was all about how concepts change over time. And he would say that traditional education Si se fijan, uno va dialogando, uno va hablando, el narrador principal puede ser, y el otro va opinando. Sí, por cierto, ¿ya? Ese diálogo realmente me llamó la atención. ¿Ya? Fíjense, acá está en inglés por ahora, yo creo que se va a ampliar después a otros idiomas, pero por ahora solamente puede hacer podcast en inglés, pero la herramienta funciona bastante bien. No solamente vamos a ver en este video cómo hacemos el podcast, sino que también es una herramienta muy potente para investigación y vamos a pasar a ver algunos elementos. Pero antes yo quiero mostrarles que este audio yo después lo llevé a Eleven Labs y le solicité a Eleven Labs que me traduzca o que me doble este podcast y lo vamos a escuchar en español, ¿ok? Vamos. bueno, todos, prepárense para sumergirse en algo bastante único. Hoy hablamos de la educación chilena. Es cierto. Mandaste un artículo académico fascinante y Sí. vamos a profundizar y desenterrar lo bueno. Absolutamente. Y tengo que admitirlo, cuando vi por primera vez una educación chilena, pensé, está bien, esto es un nicho, pero wow, este artículo está lleno de sorpresas. La verdad que sí. Eso me hizo pensar en la educación de una manera completamente nueva. Sí. Por ejemplo, hablemos de la educación tradicional. Sí. ¿Qué significa eso, realmente? Exacto. No es tan simple como parece. No lo La es. verdad que no. No. El artículo señala que lo tradicional es algo así como un blanco en movimiento.
¿sabes? Es muy contextual. Está ligado a un momento y lugar específicos. Sí, como cuando mi abuela decía que su salsa marinera era la receta tradicional, pero ¿sabías que ella la había modificado de la versión de su propia abuela? Exactamente. Fíjense acá, esto realmente me hizo asombrar bastante. La capacidad que tuvo de ejemplificar mi texto, en este caso mi artículo que escribí. Escribí hace un tiempo un artículo asociado a la educación tradicional, la diferencia que tiene con la educación formal, digamos, en términos un poco un acercamiento epistemológico de eso, y la educación alternativa. Pero acá me llama mucho la atención la capacidad que tiene este diálogo, que es la inteligencia artificial, de también ir ejemplificando ejemplos que yo no puse dentro del artículo. ¿Verdad? Y el artículo menciona a este historiador, Koselleck. ¿Conoces a Koselleck? Yo no lo soy, pero cuéntanos. Él hablaba sobre cómo los conceptos cambian con el tiempo y decía que la educación tradicional lleva todo el peso del pasado. Oh, interesante. Como quién tenía el poder, qué valoraban, qué necesitaban transmitir. Correcto. Se trata de pasar ese conocimiento a través de generaciones. Sí, construyendo sobre lo que Leí vino sobre el antes. soporte temporal. Sí, el artículo, hay una cita de Phaetorus. Que acá da la impresión de que ambos se leyeron obviamente el artículo y están dialogando en virtud de algunos conceptos, de algunas propuestas que se hacen. Llama a la tradición un soporte temporal. Tuvo que incluir eso. Significa que es como la base de la educación, conectando el pasado con el presente y el futuro. Entonces, está bien, es más que solo, ya sabes, pupitres viejos y memorizar datos y todo eso. Sí, cuando decimos educación tradicional, estamos hablando del profesor como la máxima autoridad, como que... Otro de los elementos es que simplificó el texto. El texto es un poco complejo de entender en algunos pasajes, pero lo simplificó. Y eso también es un valor agregado tremendo. no se les podía cuestionar. Ni se te ocurra. Siento que todos nos hemos topado con eso en algún momento. Absolutamente. Y el artículo habla de cómo esta visión tradicional a menudo pone al profesor en el centro. Claro. Son los poseedores del conocimiento. Sí, Ya claro. sabes, son los modelos para los estudiantes. Y lo que es realmente interesante es que incluso en el Chile moderno, algunos de esos elementos todavía existen dentro de su sistema de educación formal. Wow. A pesar de los intentos de modernización, Ese wow suena igual en inglés. También, o sea, la imitación, en este caso, de emociones humanas, realmente llama la atención. sí, ¿En citan serio? observaciones de Palacios, quien realmente vio de primera mano cómo esa dinámica tradicional entre profesor y estudiante todavía está ahí. Bien, esos son los ejemplos y ahora vamos a el análisis y una demostración de la plataforma o de esta grandiosa herramienta que me parece bastante buena. Bien, lo primero es decirles, amigos, que realmente este tipo de herramientas también lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿cierto? Porque el tema de la lectura me preocupa, ¿ya? El tema de tomar un libro, de poder leerlo, de poder leer completo, entonces eso es un poco preocupante desde esa perspectiva, ¿verdad? Donde cada vez la inteligencia artificial va entregándonos herramientas que podemos sencillamente sortear muchas lecturas y después terminar leyendo solamente algunos pasajes. Quizás estas herramientas para investigación están bastante buenas y también para utilizarlas como para que nuestros estudiantes tengan una guía o una guía, ¿cierto? En una lectura o un resumen antes del abordaje de la lectura. Sin embargo, preocupa un poco este desarrollo, preocupa un poco el hecho de que haya una inteligencia artificial ahora que te resuman todo y que te den casi todo listo. Por lo tanto, eso depende también de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros los profesores vamos a enfocar estos elementos. Tenemos que tener cuidado de eso porque la lectura, sabemos que hoy en día hay un déficit de lectura de nuestros estudiantes y sabemos todas las habilidades que desarrolla la lectura, ¿ya? Habilidades de orden superior, el lenguaje, desarrolla el tema de la reacción, que es muy importante para los chicos. Entonces, creo que eso es un elemento que también podemos analizar y podemos destacar. Sin embargo, acá yo les voy a hablar de las potencialidades de esta herramienta para que ustedes la tomen, tanto docentes como investigadores, porque esta herramienta, si bien está asociada a la investigación, pero si se fijan también la podemos utilizar en el caso de que nosotros damos una lectura a un estudiante, poder simplificar algunos elementos, algunos procesos para que ellos puedan utilizar esta herramienta de manera adecuada para sacar algunos elementos importantes antes de abordar la lectura propiamente tal, más con lecturas que son complejas. La herramienta se llama Notebook LM.
¿ya? Es una herramienta de Google, como les dije. Creo que es un golpe muy fuerte de mesa que Google nos trae, después de que esta semana, ¿cierto? También OpenAI saca el nuevo modelo, esta nueva serie de modelos de lenguaje. Creo que esto promete mucho, ¿ya? Veamos qué nos dice su página web. Primero, dice que es un asistente de investigación de inteligencia artificial personalizado o impulsado por el modelo más capaz de Google, que en este caso es Gemini 1.5 Pro, ¿ya? De aquí podemos probarlo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice. Hay una colaboración, ¿cierto?, con asistente de investigación virtual, en donde nosotros podemos cargar el documento, que son fundamentales para un proyecto, por ejemplo, y se convierte instantáneamente en un experto en la información que más le importa. Nos provee también un chat en el cual nosotros podemos ir dialogando no solamente con un documento. Yo hice la prueba de subir 20 documentos y realmente me asombraron, porque si bien existen otras herramientas de este tipo, y yo he subido varios documentos, pero los resultados que me dio asociado a extraer información de los 20 documentos realmente me impresionó, ¿ya? Entonces acá tenemos también, después nos dice, pasa de la información al conocimiento en un instante. Para comenzar simplemente cargue sus fuentes y se generan automáticamente una serie de elementos. Y aquí vemos como la interfaz, que lo vamos a pasar a revisar ahora, basado en fuentes con citas en línea, ¿ya? Y nos entrega algunos elementos esenciales también de la lectura, ¿ya? Y yo les voy a dejar los enlaces ahí también en la descripción, pero yo les quiero mostrar lo siguiente. Una vez que nosotros creamos la cuenta, nos va a enviar aquí, ¿ya? Nosotros aceptamos, leemos, aceptamos. Posteriormente, desde acá podemos subir los archivos. No, perdón, acá está como la descripción general, y desde acá vamos a para crear un cuaderno. Y desde acá sí podemos subir los archivos. Como yo les dije, yo cargué bastantes archivos a esta plataforma. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a subir un archivo como este. Ya, subí el archivo, comienza a procesarlo, y fíjense que ya comienza a procesar toda la información y me da algunos tópicos importantes para el abordaje de la lectura, también en términos de investigación. Y acá tenemos preguntas frecuentes. Por ejemplo, acá subí el mismo artículo que yo les estaba mostrando de este diálogo que hacía la inteligencia artificial en el podcast, ¿ya? Tenemos acá preguntas frecuentes. Por ejemplo, si me voy acá, primero me da un resumen, y hago un clic acá y comienza automáticamente a hacer notas. Y estas notas se van juntando como una suerte de pizarrón. Se van juntando las notas, que uno las puede, por cierto, ir eliminando, etcétera. Pero ahí comienza a procesar, por ejemplo, el documento, y me da algunas preguntas que se supone, importantes de mi artículo en este caso, que se considera tradicional en educación. Bueno, yo ese proceso ya lo hice y las preguntas me parecieron muy, muy buenas, que realizó también. Entonces, bueno, si yo estoy de acuerdo con esto, puedo ir acá, lo puedo eliminar, etcétera, o puedo incluso crear un esquema respecto a esta nueva nota. Por ejemplo, si doy clic acá, la IA comienza a procesar y respecto a la nota me puede crear, o las preguntas, me puede crear un esquema. Pero este esquema, al menos en el primer acercamiento que tuve, como aparece acá, es un esquema, es como un punteo, no es como un esquema. Pero esto yo creo que va a dar para mucho después, para muchos elementos gráficos, etcétera, que se van a poder integrar a estos elementos, ¿ya? Se fijan acá, también tenemos otra opción que se llama el chat. Es decir, desde acá nosotros podemos chatear con este artículo. Como les dije, desde aquí pueden ingresar muchos otros artículos. Por ejemplo, podemos ingresar desde esta carpeta podemos ingresar otros artículos. Yo he ingresado hasta 20 artículos y me lo ha procesado correctamente. Entonces, desde acá, si yo quiero preguntar a un artículo, a dos artículos, yo desde acá empiezo a dialogar con esa información, ¿ya? Me voy a ir a otro que ya tengo un poquito más procesado, que es este. Si se fijan, acá yo subí varios archivos de una revisión sistemática que hice hace algún tiempo. Ya procesé algunos elementos, y si me voy aquí al chat, yo ya le solicité algunos elementos. Es decir, de estos 20 artículos, yo le dije, define el texto alternativo en educación, ¿ya? Me dio algunos elementos. Después yo asocié
porque si yo quiero que responda en función solamente de estos que están con visto, me va a considerar solamente el contenido de eso. Entonces yo seleccioné todo, y en este caso son una serie de artículos que hablan de una temática determinada, que son las escuelas libres o las escuelas alternativas en este caso, que es la investigación que yo aún estoy realizando, ¿ya? Entonces, ¿qué le dije yo? Crea una codificación de los textos, es decir, este ejercicio que hace también Atrasti de poder codificar un texto y entregar los códigos más importantes que se hablan en todos ellos, ¿ya? Primero me dio como las instrucciones para generar esta codificación, y me entregó solamente algunos códigos, si se fijan, ¿ya? Me entregó algunos códigos, pero yo después le dije, necesito que tú realices el trabajo de codificar los textos, tienes que ser lo más extenso posible. Y me realizó una codificación que realmente me impresionó. Yo no había logrado esto en otra herramienta realmente. Y adicionalmente a eso, si se fijan, me da los textos de donde sacó los códigos. Es decir, por ejemplo, Escuelas Libres y Felices me dice que el texto número 2 habla, y yo le puedo hacer un clic y me va a aparecer la fuente propiamente tal de dónde sacó esa información. Después el número 4, ¿ya? De qué sección de un texto sacó esa información. Me puedo ir aquí a otro texto y me va a dar específicamente la información. Realmente me asombró porque aquí fue generando una codificación incluso con algunos apartados, y me entregó una codificación bastante completa de los textos, ¿ya? Y bueno, vamos al podcast. En definitiva, cuando nosotros vamos acá a Guía del Estudiante, también encontramos una serie de herramientas en el cual nosotros podemos ir haciendo clic y nos va a hacer preguntas frecuentes. Por ejemplo, si yo quiero hacer una guía de estudio, en este caso voy a sacar todas las fuentes y solamente voy a hacer una guía de estudio de este. Veamos qué nos hace. Vamos a hacer un clic acá, a ver qué nos hace en la guía de estudio. Después de algunos segundos tenemos aquí la guía de estudio. Fíjense, me da un resumen del texto, posteriormente me da algunas preguntas que uno se puede hacer respecto al contenido del texto, y me otorga, responda a la siguiente pregunta de 2 a 3 oraciones cada una, ¿ya? Me entrega, es decir, acá me entrega una guía que yo le puedo pasar a los estudiantes antes del abordaje, por ejemplo, o después, perdón, del abordaje de la lectura, fíjense. E incluso me da las respuestas, ya, todas las respuestas, preguntas de otro tipo, ya, preguntas un poco más de análisis, de ensayo, y me da un glosario al final, ¿ya? Bastante bueno. Preguntas frecuentes, guía de estudio, también es capaz de generar índices, una cronología en el caso de que nosotros estamos leyendo un artículo que tenga muchos elementos de fechas, por ejemplo, o temporales, también resulta bastante bien, y un resumen de un documento. Ahora, el podcast, ¿ya? Quizás eso es lo que estaba esperando, pero es súper sencillo. Acá nos dice cargar, y nosotros cuando le damos un clic a esto, comienza a procesar la información. No lo he probado si es capaz de hacer un podcast de diferentes artículos. Me parece que lo puede hacer. Habría que probarlo. Pero acá comienza a procesar y me empieza a hacer este audio que posteriormente yo puedo descargar. Fíjense que me lo hizo rápidamente y lo puedo descargar de acá, ¿ya? All right, everybody. Get ready for a deep dive into something pretty unique. Today, we're talking Chilean education. That's right. You sent over a fascinating... ¿Ya? De esto lo puedo descargar desde acá y puedo hacer. Fíjense que acá me da otros tipos de preguntas, etcétera, y esa es la herramienta por ahora. Por lo menos estas son las potencialidades que yo puedo ver, y también las herramientas específicas que tiene internamente. Desde acá nosotros podemos ir a las notas, estas notas que uno va procesando en la medida que va seleccionando algunos archivos, y también alguna información de relevancia que nos está dando la inteligencia artificial en este caso. Amigos, bien, y algo que se me estaba olvidando es que básicamente para poder traducir, o más que traducir, doblar este resultado que nos da, por lo menos ahora que está solamente en inglés, yo utilicé la herramienta Eleven Labs, ¿ya? Ahora, cuando nosotros creamos una cuenta en Eleven Labs, que tiene una serie de funcionalidades que está muy buena, esta plataforma, nos entrega algunos créditos. Yo tuve que comprar créditos, realmente me costaron $5, que no me pareció bastante, y con $5 yo logré doblar al menos 10 minutos, ¿ya? Entonces, ¿cómo usted dobla esto? ¿Cómo doblamos esto? Nos tenemos que ir a una opción que dice Dubbing Studio, y nos va a derivar a una sección acá. Por lo tanto, yo sencillamente el audio, el podcast que nos entrega la herramienta de Google, después la subimos desde acá, ¿cierto? Tiene que ser en video. Lo que yo tuve que hacer es tomar este audio, pasarlo a un editor de video, ¿cierto? Y transformarlo como en video también. Y acá escogemos el idioma original,
el idioma en el cual yo quiero procesarlo o convertirlo, ¿cierto? Y posteriormente acá, más abajo, yo escogí 2, que eran los 2 números de speakers o 2 personas que hablan en el video. Y eso solamente, y vamos a crear, y nos crea, y comienza a procesar y nos va a crear el video. Así de fácil. Amigos, esta herramienta me parece muy buena. Por el momento, yo no he visto algún límite. Ojalá que siga así. Pero es una herramienta que va a potenciar ciertamente no solamente la investigación, sino que también va a potenciar este abordaje que eventualmente puede hacer un estudiante de alguna lectura completa, y puede ser que acá nosotros procesemos diferentes tipos de lecturas y hagamos preguntas, y esto nos sirva también para poder generar un proceso de aprendizaje mucho más efectivo en nuestros estudiantes, principalmente con una lectura un poco más compleja. Pero como les dije, y como reflexión final, ojalá que estas herramientas sean bien utilizadas por los estudiantes y que no reemplacen la lectura como tal, ¿ya? Yo creo que la lectura de un libro, la lectura aunque sea desde el computador, una lectura de un libro completo, un artículo completo, nunca va a ser reemplazado por esto, porque la cantidad de habilidades que desarrolla la lectura son irreemplazables, ¿ya? Así que eso, bueno, que estén bien, chao, chao.